Vamos a preparar juntos un momento para vivir mejor la fiesta que se acerca de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Faustina Kowalska nos regaló de parte del Señor esta gracia de conocer un poco más lo que significa de verdad la misericordia de nuestro Señor. En algún momento a ella, espiritualmente, se le hizo conocer el cielo, el purgatorio y el infierno. De estas tres realidades me gustaría brevemente reflexionar con ustedes. Es el Evangelio de San Juan en el capítulo 14 que habla Jesús en el momento de despedirse. Yo me voy, pero allí les voy a preparar un lugar. Y cuando les haya preparado un lugar, vendré y me los llevaré. El cielo, un lugar privilegiado y maravilloso, el motivo por el cual en esta tierra nos esforzamos por hacer las cosas bien. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que es el lugar en el cual están aquellos que mueren en gracia. Por tanto, no está refiriéndose simplemente al momento en el cual abandonamos esta tierra. El cielo para nosotros es algo que nos acompaña a lo largo de toda nuestra historia. Levantemos el corazón, se dice en la Santa Misa, y respondemos cada uno de nosotros, lo tenemos levantado hacia el Señor. Ese es pues el deseo tan grande que está presente en nuestra vida. Mientras una esposa despedía a su esposo que estaba agonizando, porque estaba en la cama a punto de morir, el esposo, con las pocas fuerzas que tenía, le decía: ¿de qué te apenas? ¿Por qué estás tan triste? ¿Acaso no sabes que me voy a ir al cielo? El camino que tú y yo recorremos en esta tierra es precisamente pensando en los bienes del cielo, en estar en la presencia de nuestro Señor. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, al comentarnos que es de los que mueren en la gracia del Señor, por tanto nos está diciendo que aquellos que han vivido en la gracia del Señor. No basta simplemente morir para entrar en el cielo. No es el requisito estar muerto para ya gozar de la alegría y de la presencia del Señor. Es necesario que hagamos en este mundo obras de amor, obras de misericordia. Es necesario de verdad que pongamos de nuestra parte para que ese premio maravilloso de estar delante del Señor nos lo hayamos ganado día a día. Queremos estar, Señor, en el cielo. Queremos participar contigo de esa luz, de esa paz y de ese gozo que no tienen fin. Cuando Faustina Kowalska fue al cielo, dijo que encontró en su paso a muchísimos santos y los reconocía a cada uno de ellos así más o menos de la manera como le tenemos el culto y la devoción en nuestros templos, en nuestros santuarios, en las estampitas y en las imágenes que tenemos de ellos. Se sorprendía de ver a cada uno de los santos. Y solamente quiero quedarme con algún dato concreto para esta pequeña reflexión. Algo que le preguntaban los santos cuando la miraban a Faustina, que estaba allá en el cielo, todavía no había muerto. Le preguntaban: ¿quién es tu director espiritual? Entiendo de verdad que este es un motivo importante para hacer nuestra reflexión, porque los santos no son personas que aisladamente, extrañamente,
van mostrando la gracia, la luz y la presencia que tienen de Dios. ¿Por qué le preguntaban esto? ¿Qué era un aspecto de curiosidad en el cielo? ¿Qué querían los santos al preguntar quién era su director espiritual? Sino darnos a nosotros una pequeña pista de cómo deberíamos encaminarnos para estar en el cielo. Muchas veces por nuestra comodidad nos hacemos una religión y un Dios a la medida de nuestros gustos, de nuestras limitaciones y de nuestros caprichos. Es un Dios bonito, es un Dios maravilloso, es un Dios tan misericordioso con minúscula que todo lo entiende, todo lo comprende y al fin y al cabo Él sabe cómo nos ha creado, sabe que somos personas con muchas limitaciones, con muchos pecados. Entonces, bueno, así nos creó Él y así nos ama Él. Nos hacemos muchas veces un Dios y una religión a la medida de nuestros gustos. Por eso esta pregunta que también debe resonar en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Quién es tu director espiritual? ¿Quién es el que te da consejos? ¿El que te da ánimos? ¿Quién es el que te muestra un camino que tú deberías seguir para dejar de lado aquello que es negativo y malo y poner esfuerzo en aquello que realmente te va a llevar a una vida de virtud y de santidad? Para todas las cosas necesitamos a alguien que nos muestre el camino. Y no es el camino fácil, no es el camino en donde, bueno, pues no importa. Muchas veces nos quedamos simplemente con sé bueno y eso basta. Dios no quiere que seamos buenos. Dios quiere que seamos santos. Y para esta encomienda y esta petición es necesario que hayan personas, y mientras más sean, mejor, que nos vayan guiando. En nuestra iglesia tenemos el Pedro en la tierra, el pescador de hombres. El Papa es precisamente el que conduce a la iglesia y nos lleva por un camino. Nuestros obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, las personas mayores, cuando en el nombre del Señor nos están hablando, no por nuestra comodidad, no diciéndonos, bueno, pues en tu caso no hace falta que vayas a misa, en tu caso no hace falta que te confieses, en tu caso no hace falta que reces. Estas personas están diluyendo y desvirtuando lo que realmente significa creer. Cada uno de nosotros tiene que esforzarse. Cada uno de nosotros está llamado a que pongamos de nuestra parte para que la presencia del Señor se haga realidad en nuestra vida. Así que una primera realidad maravillosa, el cielo. ¿Quién es tu director espiritual? ¿Quién es el que te aconseja? ¿A quién tú abres tu corazón y le dices, estas son mis miserias, estas son mis limitaciones? Por tanto, esa persona de fe va a ir acompañando tu vida diciendo, mira, esto es bueno y debes hacerlo. Esto es malo y debes alejarte de esa situación. De otra manera, no tendremos un camino seguro y firme hacia la presencia de Dios. Segundo lugar que Santa Faustina visitó era el purgatorio. San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, refiere de aquellos obreros que han trabajado, pero que probablemente no han puesto todo el empeño en sus trabajos espirituales, en hacer la obra de Dios en el mundo. Dice que aquellos obreros, aquellos trabajadores, se salvarán, no sin antes, recalca el apóstol, pasar primero por el fuego. El catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la purificación de aquellas malas intenciones. Y uno podría preguntar, bueno, pues si yo me confieso en este momento,
confieso mis pecados, mis miserias, lo que sea que haya hecho mal, entonces no me voy directamente al cielo. ¿O qué es lo que me queda, qué es lo que me falta purificar si acabo de confesarme? Y en este instante ya me muero y me voy a la presencia del Señor. Cuando el catecismo nos habla de purificar las malas intenciones, de estas malas inclinaciones que nosotros tenemos, San Agustín en algún momento, teológicamente hablando, dirá que es una concupiscencia, una inclinación hacia hacer el mal. Si tú y yo hemos cometido el pecado de mentir toda nuestra vida, es verdad, en este momento se nos perdona los pecados y se borran por completo los pecados, pero en adelante en mi historia, porque lastimosamente me he embarrado en ese pecado, tendré una inclinación, tendré una tendencia, una mala tendencia a volver a mentir, a entender que esa es una solución para mí, a ser infieles, a cometer actos impuros. Nuestro organismo se acostumbra, y mucho más si son cosas malas, se acostumbra muy rápido a esas cosas. Nuestra vida misma, nuestros valores y nuestras virtudes están en esa balanza y en el momento de escoger pesan más aquellas que son más fáciles, aquellas que no tienen nada que ver con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. Y esto es importante que tú y yo lo meditemos. Y esto es interesante. Precisamente por eso, en el purgatorio, en la idea católica que tenemos del purgatorio, es importante rezar y pedir en la Santa Misa por nuestros fieles difuntos. Muchas veces las familias simplemente piensan que a la misa de 8 días, a la misa de mes de aquella persona que ha fallecido, probablemente a la misa de año, pero como un tema social, un tema de vamos a reunirnos con nuestra familia, vamos a reunirnos con las amistades de esta persona que ha fallecido, intercalaremos un momento de abrazos, de consuelo humano, ¿no? Pero ahí se terminará. Es un tema social, es un tema de costumbre, no un tema espiritual. Y no nos hemos dado cuenta lo importante y lo necesario que es rezar siempre por las benditas almas del purgatorio. Tener siempre en nuestro corazón ese deseo de pedir por ellas. Y una de las oraciones más importantes que de verdad ayudan muchísimo más a las almas a estar en la presencia del Señor es precisamente la celebración de la Santa Misa, encomendarlos en la Santa Misa. Acordémonos siempre de pedir en nuestras oraciones, en nuestra iglesia, especialmente el día lunes, todos los lunes del año, una ocasión importante, especial y maravillosa para rezar por las benditas almas del purgatorio. Cuando estuvo en el purgatorio Faustina Kowalska, cuando espiritualmente el Señor se la llevó allí a través de su ángel de la guarda, ella como que resumió una pregunta, que es una pregunta que está en todo el mundo. ¿Por qué, Señor, si tú eres tan misericordioso, permites que haya personas, que haya almas en el purgatorio? Y el Señor le respondió, porque yo soy un Dios misericordioso y también un Dios justo. Así que no basta simplemente decir que Dios al final de mi vida me perdonará si yo no pido perdón. Que no basta simplemente decir que Dios se olvidará de mis pecados, de mis faltas y de mis miserias, si yo en esta tierra no pongo de mi parte para dejar de lado mis faltas, mis limitaciones y mis miserias. No está bueno, pero así me hiciste, Señor, así no te hizo el Señor. Este es mi carácter, Señor, ese no es tu carácter. Es importante que pongamos de nuestra parte y demos estos pasos para ir sanando espiritualmente, ir mejorando nuestra vida para estar en su presencia. El purgatorio, un momento en el cual necesitamos limpiar a través del fuego que nos purifique
y que nos sane todas aquellas heridas que por culpa de nuestras inclinaciones hemos ido aferrándonos en esta tierra. Y finalmente, el infierno. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, refiere a aquellos benditos de Dios que se acercarán y gozarán de la alegría eterna. También refiere de aquellos que Jesús dice, aléjense de mí y vayan al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. El infierno. Nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica que este es el lugar en el cual van aquellos que rechazan libremente la amistad con Dios. Y el Evangelio de San Mateo no habla de aquellas personas que no pudieron, yo no pude conocer a Dios, entonces bueno, te liberas, ¿no? Tú irás a otro lugar porque no pudiste conocerlo, no está hablando de, yo no fui a misa, entonces bueno, como no fuiste a misa vas al infierno. Yo no leí la Biblia, entonces bueno, como no leí la Biblia. El Evangelio de San Mateo está siendo muy claro respecto a el motivo por el cual tú y yo nos ganamos el cielo o lo perdemos, que es precisamente porque tuve hambre y no me diste de comer, estaba sediento y no me diste de beber, estaba enfermo y no me visitaste, estaba con necesidad, fui forastero y estaba en la cárcel y no te importó en absoluto lo que yo estaba pasando. Cada uno estaba en lo suyo. Gracias, Señor, porque tengo para comer. Qué pena por los que no tengan. Gracias, Señor, porque yo tengo un techo. Qué pena por los que no tengan. Gracias, Señor, porque yo no soy como las personas malas, los ladrones, los asesinos, las personas que no cumplen, que no viven la fe, los ateos. Gracias, Señor, porque no soy yo así. Yo creo que debemos hacer un gran examen de conciencia respecto de lo que significa el infierno. No es darnos golpes interminables de pecho. No es mostrar un rostro angelical mirando hacia el cielo. Es estar pendiente en este mundo que nos ha tocado vivir de las necesidades que existen, de poner el hombro. Tuve hambre y me diste de comer. Y cuando te diga tuve hambre y no me diste de comer, entenderás que tú mismo en esta tierra estabas perdiendo esa amistad con el Señor. Te habías convertido en una persona egoísta. Rechazamos libremente, no es un tropezón, no es que no lo sabía, no es como en algún momento ocurría cuando jugábamos en el colegio fútbol y teníamos, por el tiempo tan corto que teníamos de recreo, teníamos que hacer 3 equipos y era un gol y tenías que salir y el otro equipo entraba, muchas veces eran 4 equipos porque eran tantos los que queríamos jugar. Entonces, para escoger el equipo, bueno, pues todos hacían una fila y era 1, 2, 3, 4, listo, 1, 2, 3, y los unos van allí y los dos allá, y así ya teníamos nuestros equipos formados. Para llegar al cielo, para merecer el cielo, o para estar apartados del cielo, que es en el infierno. No es que Dios en algún momento se sienta en la puerta del cielo y bueno, pues están todos haciendo una columna y de pronto le nace a él, ¿no? Le nace porque de una manera irracional y torpe, dice, bueno, al cielo, al purgatorio y al infierno. Al cielo, al cielo, al cielo, al purgatorio y al infierno. No. Cada uno de nosotros debe ganarse ese lugar o perderlo. Por eso debemos esforzarnos en nuestra vida. No es que me morí y por tanto automáticamente me gané el cielo. No. Nuestros actos y nuestras obras nos preceden. Cuando estemos en la presencia del Señor, Él nos pedirá que le mostremos nuestras manos. Y aquí estarán todas las obras de misericordia, todas las obras de amor, todas las obras de fe,
todo lo que hicimos por nosotros, por los que nos rodean y por nuestro Señor. En ese gran libro de nuestra vida estará escrito absolutamente todo. No es un minuto antes. Este es el camino que nosotros debemos desarrollar. Decía Faustina Kowalska cuando estuvo en el infierno que había muchas de las personas que estaban allí sufriendo y padeciendo eternamente, porque en el infierno no es un tiempo que ellos van a estar y después Dios los va a perdonar, no, es para siempre estarán en el infierno apartados de Dios. Decía que había muchísima gente que no creía, que se había hecho la burla, que les parecía que era un cuento, decir, bueno, pues Dios es tan bueno, Dios es de verdad tan misericordioso que es imposible que haya un alma en el infierno. Y ella precisamente decía, porque no conocemos las realidades del infierno y el sufrimiento que se padece allí, es precisamente por eso, porque no convertimos nuestro corazón. Porque en el fondo estamos pensando de que, bueno, pues Diosito tan amado, tan tierno, a un ladrón antes de morir en la cruz, a un ladrón le dijo, no, le llamamos buen ladrón no porque era un experto en robar, no porque era un Robin Hood que robaba a los ricos para regalar a los pobres, era un ladrón. Entonces pensamos, no, bueno, yo como el buen ladrón, Señor, ya sé que mi vida es llena de miserias, pero el último minuto antes de morir te voy a pedir perdón. El último minuto antes de morir, pues me voy a arrepentir de todas las cosas malas que he hecho y ya está, quedarán saldadas las cuentas. Cuando endurecemos nuestro corazón y nuestra alma, el último minuto estarás pensando en tu dinero, el último minuto estarás pensando en cualquier otra cosa menos en Dios. Se muere como se vive. Si has vivido en pecado, obviamente la misericordia del Señor es mucho más grande, pero humanamente es lo que nosotros recibimos. Entonces, qué importante y qué necesario preparar la fiesta de la Divina Misericordia con oración. A lo largo de la historia de la cristiandad, no ha sido Faustina Kowalska la única mujer religiosa que ha tenido ese don y esa luz de poder estar viendo o el cielo o el purgatorio o el infierno. Tenemos a Santa Teresa de Ávila, tenemos a Don Bosco, tenemos a la beata Ana Catalina Emmerich, tenemos al Padre Pío de Pietrelcina, tenemos a los 3 pastorcitos, niños, unos niños, tenía 10 años Lucía, que la Virgen les mostró el infierno. El testimonio de esta realidad sobrenatural no es simplemente un testimonio aparcado para algunas personas. Es algo que forma parte de nuestro camino. Y qué importante y qué necesario que nosotros nos empeñemos por buscar las realidades del cielo. Qué importante y qué necesario que nosotros, especialmente en este tiempo que nos toca vivir, no sea simplemente el tiempo para organizar actividades del mundo. Y bueno, pues a ver, este rompecabezas, este crucigrama, esta serie de la tele, esta serie del internet para aprender algo humano. No basta solamente eso, no debería ser suficiente. Deberíamos en este tiempo aprovecharlo para decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para ganarme el cielo? ¿Qué estoy haciendo yo para dejar de lado cualquier cosa que me pueda apartar de mi Señor? ¿Qué estoy haciendo yo para rezar por las benditas almas del purgatorio y pedir por ellas? Que el Señor siempre acompañe nuestro camino y nos conceda su gracia y su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.